Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Fernández, soy profesor del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la UPV. Para proyectar, ejecutar cualquier obra de ingeniería civil, cualquier, por ejemplo, vía de comunicación, como pueda ser una línea de ferrocarril, es de vital importancia conocer la realidad geológica de la superficie del terreno sobre la cual se va a implantar. ¿Cómo se puede llegar a tener ese conocimiento previo? Pues evidentemente a partir de medidas de campo, medidas in situ, como pueden ser sondeos, catas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero sin lugar a dudas, una primera aproximación y muy buena aproximación nos la puede proporcionar el mapa geológico nacional a escala 1:50.000. Este mapa tiene una escala de trabajo adecuada y cubre todo el territorio nacional, por lo cual es un material de partida idóneo para estas finalidades. En esta presentación vamos a ver el objetivo principal de la misma, para a continuación pasar a hablar de lo que es el mapa geológico, definiéndolo, hablando de algunas aplicaciones y de las partes principales. El objetivo principal de esta presentación es introducir al alumno en las ideas más importantes, en los conceptos clave que debe de conocer para comenzar a trabajar con este material cartográfico que es el mapa geológico. En absoluto pretende esta presentación llegar a un nivel de detalle, puesto que eso requeriría muchas horas de trabajo, sino que pretende introducir al alumno en lo que es el mapa. El mapa geológico de España a escala 1:50.000 se puede definir como una representación convencional sobre una base topográfica de la distribución espacial, de las relaciones y de la naturaleza geométrica de los materiales que aparecen sobre la superficie terrestre, pero también prolongados hasta una cierta profundidad. Básicamente, lo que nos está aportando el mapa geológico es información litológica, es decir, tipos de rocas, información tectónica referente a las estructuras que aparecen en el terreno e información cronológica. En cuanto a aplicaciones principales, pues evidentemente podemos hablar del estudio de los recursos mineros, del estudio de los recursos hidrológicos subterráneos. Necesariamente el mapa geológico se debe estudiar en el diseño y ejecución de vías de comunicación, cualquier elemento constructivo o incluso para la implantación de embalses. Por otro lado, también podemos hablar de la importancia en el estudio de recursos naturales, la estimación de riesgos de deslizamiento, riesgos de permeabilidad, riesgos de inundación, etcétera, etcétera. No podemos olvidar tampoco la utilidad que tiene conocer la naturaleza del terreno para realizar ciertos estudios de vegetación. En cuanto a las partes del mapa geológico, tal y como podemos ver en la presentación, pues podemos hablar de todas esas que aparecen ahí, que vamos a ver a continuación de forma más detallada. El mapa geológico es un documento cartográfico en el que, como se puede apreciar en pantalla, pues hay una serie de partes principales. La mayor parte de ellas tienen carácter gráfico, pero también hay algunos grupos de información que voy a comentar al inicio, puesto que tienen también su importancia. En primer lugar, nos encontramos la descripción de la serie cartográfica, en concreto el mapa geológico de España a escala 1:50.000, el organismo que lo edita, que lo ha diseñado, el Instituto Tecnológico y Geominero de España, la identificación de la hoja con la que estamos trabajando, en concreto viene dada por la población de mayor extensión que queda dentro del mapa y dos códigos que identifican la hoja, datos referentes al organismo que la ha editado y a las empresas o personas que han participado en la elaboración de esta hoja, sin olvidar otros datos de carácter cartográfico básico, como son las coordenadas, bien en forma de geodésicas o como coordenadas Lambert, y por supuesto la escala, que permite al usuario tener una correcta interpretación de la magnitud espacial de los elementos que aparecen en el propio mapa. También tenemos información referente a la equidistancia entre curvas de nivel, que en este caso es de 20 metros, así como el sistema de proyección. Pero quizás la parte más importante del mapa geológico es el campo del mapa. El campo del mapa es el lugar donde aparece representado mediante toda una serie de colores,
tramas de relleno, símbolos lineales y puntuales, la información geológica y topográfica. Estos dos niveles de información, viendo una imagen de detalle, se puede apreciar cómo encontramos la base topográfica en forma de curvas de nivel o bien de puntos de cota aislada. También encontramos la información hidrológica y también encontramos un nivel referente a la distribución de la geografía humana necesario para saber dónde nos encontramos en cada momento. Y por otro lado tenemos la información propiamente geológica, representada bien mediante colores, mediante tramas, mediante símbolos lineales que nos representan los diferentes tipos de contacto entre las series estratigráficas, o bien otros símbolos lineales que representan la existencia de elementos estructurales como fallas, frentes de cabalgamiento, ejes de plegamiento, existencia de fallas supuestas, etcétera, etcétera. Bien, toda esa cantidad de datos geológicos necesariamente han de ser estudiados con el conocimiento previo, el estudio previo de la leyenda. La leyenda es la secuencia ordenada cronológicamente de todas las series cronoestratigráficas, que aparecen en el ámbito representado en el mapa. De tal manera que tenemos en la base de la leyenda las series estratigráficas más antiguas y en la parte superior encontramos las series más jóvenes, todas ellas agrupadas por periodos. Si vemos una imagen de detalle, podemos apreciar cómo cada una de esas series viene identificada por su color de relleno, un código alfanumérico, incluso algún símbolo, algún tramado de relleno, y en la parte derecha de la leyenda encontramos información referente a las litologías, a los tipos de roca que aparecen en cada una de esas series. En concreto aquí hablamos de arenas areniscas, calizas, etcétera, etcétera. También, si es el caso, la leyenda nos proporciona información sobre la existencia de fósiles o cualquier otro tipo de particularidad de esa serie estratigráfica. También tenemos un apartado correspondiente a la simbología, donde aparecen los símbolos de los diferentes contactos entre series estratigráficas, los elementos estructurales como fallas, frentes de cabalgamiento, ejes de plegamiento, símbolos puntuales que nos refieren a la existencia de fósiles u otro tipo de aprovechamientos, y también información, símbolos que nos informan sobre el buzamiento y la dirección de los estratos. En la parte superior derecha del mapa encontraríamos dos esquemas simplificados, en concreto el esquema tectónico a una escala mucho menor. Es un resumen, es una simplificación de lo que aparece en el campo del mapa y nos permite tener una interpretación más inmediata de la tectónica que aparece en la hoja y de la estratigrafía, puesto que, como se puede ver, está muy simplificada. Aparece también un esquema regional a una escala de 1 a 1 millón que nos permite ubicar la extensión de nuestro mapa en un ámbito geográfico mucho más amplio, para que de esa manera podamos definir relaciones entre los diferentes elementos estructurales o estratigráficos a una escala geográfica mucho más amplia. También encontramos como información del mapa una serie de columnas estratigráficas que serían unos sondeos verticales realizados en una serie de puntos definidos por sus coordenadas X e Y, y estos sondeos nos indicarían qué series estratigráficas y con qué espesores aparecerían en cada uno de esos puntos. Los cortes geológicos es otro grupo de información muy importante dentro del mapa, puesto que si bien el campo del mapa nos da una información en planta, una información en 2 dimensiones, el mapa geológico tiene también la tercera dimensión. Esta tercera dimensión viene dada por los cortes geológicos, que son básicamente perfiles longitudinales trazados sobre el mapa en diferentes direcciones, sobre los cuales se ha representado las distintas series estratigráficas que aparecen en superficie, pero prolongadas hasta una cierta profundidad, a veces de varios centenares de metros. Estos perfiles nos permiten deducir qué tipo de roca aparece en superficie, qué encontramos por debajo de la superficie, si se han producido o existen estructuras, como podemos apreciar, estructuras falladas con indicación de los movimientos, o bien estructuras plegadas,
y de esa manera deducir cuál ha sido la evolución geológica de la zona. Factor muy importante para entender el mapa. Aquí vemos otro detalle con los mismos elementos. Y por último, la interpretación, el estudio del mapa geológico no sería completo sin pararnos a analizar con cierto detenimiento la memoria del mapa geológico. Es un documento de texto en el cual se detalla con gran lujo de información, con gran lujo de detalles, aspectos muy importantes como puedan ser la tectónica, la estratigrafía, la historia geológica, los aprovechamientos industriales de los diferentes materiales que aparecen. También se indica de qué fuentes se ha partido para elaborar toda esta información gráfica y textual, y todo ello pues se hace de una forma textual en la mayor parte de las ocasiones y a veces complementada con figuras, gráficos adicionales que permiten al lector interpretar de una forma más sencilla toda esa información. Bien, para concluir, resaltar la importancia que tiene el mapa geológico en multitud de aplicaciones y animar al alumno a seguir trabajando sobre el mapa geológico, puesto que esta presentación simplemente ha pretendido ser una introducción a lo que es ese documento. Muchas gracias.